empezar a grabar. Muy bien, señores. Lo primero y el primer ítem que tenemos que aprender a utilizar, vamos a empezar por un iniciador, ¿ok? Este iniciador es el ítem más importante, ya que con este podemos iniciar cualquier proceso de producción. Algo importante, se necesita ver que este iniciador inicia por cada tipo de producto. O sea, intenten, el primer inconveniente que se tiene al simular es intentar que salgan muchos productos de este iniciador. Si tienen varios productos, tienen varios iniciadores y en función de eso se puede comenzar a hacer las cosas. El siguiente proceso que necesitamos es que normalmente cuando tenemos un iniciador existe un proceso. ¿Por qué? Porque puede ser el proceso de almacenaje de materia prima que se hace la transformación. Acá viene en 1000 kilos y cuando salga va a salir en 50 kilos. Bueno, todos los procesos están dados por este tipo de ítem. Lo siguiente que puede pasar es que existe un ensamble. Entonces, cuando tienes dos procesos y necesitas combinarlo, utilizas un ensamblador o un combinador que sería este. En otro caso, puede suceder que en lugar de combinar, necesites separar en algún proceso y necesitas un separador. Algo importante es que también el Flexion te permite hacer muchos procesos en uno para simularlo. Y bueno, el sync, que es la finalización. Volvemos a repasar, no hemos entrado a ningún contexto más, sino que a las características básicas. Empezamos con un iniciador. Normalmente tenemos un proceso, un combinador, un separador y un multiproceso. Y siempre se termina la simulación con un sync. Ahora, algo importante es que puede existir demoras en el proceso o almacenamientos previos y esto se hace con este tipo de ítem. A partir de acá, ya conocemos los ítems básicos. ¿Existe alguna duda o algo que no se entienda con estos ítems? Acuérdense, comenzamos con un iniciador, pasamos a un proceso. El proceso puede ser una combinación, una separación. Incluso estos tres se puede ver en un multiproceso. Y existe un sync, que es el final, y un quake, que son las demoras. O almacenes, dependiendo cómo se simule. ¿Alguna consulta, duda o algo que no se entienda con la descripción de cada ítem? Porque a partir de esto se va construyendo. ¿Ya podría volver a repetirlo rápidamente? Ok. Todo el proceso empieza con un iniciador. ¿Ok? El iniciador normalmente, por eso les he puesto 3 acá, tiene que hacerse por el producto o el ítem que se vaya a hacer. Si ustedes utilizan un iniciador para varios ítems, van a cometer errores. Lo siguiente que hay es un proceso. Normalmente, un iniciador se casa directamente con un proceso, a no ser que exista un almacén intermedio. Quake normalmente se utiliza para hacer demoras o almacenamientos intermedios. Las siguientes operaciones que se tiene es combinar producto o separar producto. Un ejemplo de combinar. Puede ser que salgan champús de 400 y para combinar necesiten tener 12 champús en una caja. Van a pasar 12 ítems del proceso acá y va a salir la caja por acá. Entonces, esa es una combinación. Y otra separación puede ser que de materia prima me lleguen cajas de 12 y yo tengo que separar a unitario para ingresar a un proceso antes. Entonces, estos dos procesos son similares. Lo único que varía es que uno combina, el otro separa. El multiproceso permite utilizar varias fuentes de ingreso y puede medir varios procesos seguidos en la programación. Entonces, puede hacer estos tres al mismo tiempo en una sola operación. Y esto nos sirve para ciertos tipos de simulación. Y por último, siempre se acaba con un sync. El sync prácticamente es el desecho. Y toda la simulación se mide acá. O sea, la estadística de todo el proceso lo van a ver acá. Pero eso ya lo vamos a ir viendo mientras simulamos. Lo primero, ¿alguna duda con cada uno de los ítems?
El de zinc que dijo que era Inge. Es el final del proceso. Prácticamente es como un atributo que mide el final del proceso. Lo podríamos decir que es almacén de producto terminado, pero tampoco funciona como almacén, sino es como el final. Dije, el multiproceso. El multiproceso, Por favor, ¿le puedo volver a explicar? ya, el multiproceso permite realizar bastantes procesos al mismo tiempo por la programación interna que tiene. Entonces, utilizar un multiproceso puede ser igual que utilizar 2 procesos y un combinador, porque se puede programar así. Entonces, depende de la simulación que utilicemos, nos conviene utilizar un multiproceso o los 2 procesos separados, y eso es dependiendo del análisis que tengamos. Ejemplo, necesitamos hacer zapatos y empezamos con el cuero y luego lo costuramos. Son los 2 procesos. Corte de cuero, costura. Pero no nos interesa analizarlo porque hemos descubierto que no es cuello de botella y utilizamos un multiproceso que va a ser cuero y costura al mismo tiempo. En la simulación nos va a mostrar, pero lo vemos todo en conjunto. ¿Me entienden? Sí. Muy bien. O sea, depende de lo que se vaya a analizar. Exacto. Les decía, No, hay simulaciones que pueden ser directamente un iniciador, un almacén temporal, el proceso y el finalización. ¿Por qué? Porque me interesa analizar el cuello de botella y la planificación de toda la planta y no me interesa simular toda la planta proceso por proceso. Entonces, con 4 ítems puedo simular todo un proceso gigante que me permita planificar y ver cambios de estructura. Depende del nivel de análisis que haga. Siguiente. Hay momentos en los que los análisis necesitan simular una estructura un poco más robusta de planta. Esa estructura un poco más robusta de planta consiste en tener varios procesos seguidos, varios procesos funcionando para poder simular bien lo requerido. Quiero que se imagínense una línea de producción de galletas. En la línea de producción de galletas vamos a tener muchas líneas. Vamos a tener líneas de galletas redondas, galletas saladas, galletas tal. Entonces, todas estas líneas se tienen que simular al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el cuello de botella puede ser que sea el almacén de materia prima. Y estamos analizando justamente cuál es la capacidad de almacenamiento de materia prima con respecto a los niveles de requerimiento de producción. ¿Ok? Todo va a depender al nivel de análisis que necesitemos y en el momento que necesitemos. Pero acuérdense, el 3D está muy bonito, pero no es la idea el 3D. La idea es la simulación estadística de lo que vamos a hacer. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿El almacén, ingeniero, igual cuenta como transporte? No, no cuenta como transporte. Todavía no. Lo único que hemos entrado son los macroprocesos, que son los básicos para hacer todo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Con respecto al transporte, se necesitan ciertas operaciones. Muchas veces se necesita que el operador, acá ven, el operador vaya a hacer algún tipo de transporte. Entonces, ¿se acuerdan del ejercicio de hilandería que había una persona que hacía los transportes? Bueno, se simula de esta forma. La persona tiene que ir al lugar donde sale y llevarlo al proceso, ¿verdad? O se puede hacer un transporte como algún tipo de montacarga. Este no es el montacarga. ¿Ok? O algún servicio de rack que lo pueden ver ahí. Pero esos son pormenores con respecto al transporte. Quiero que se den cuenta. El transporte, si lo hago con montacarga o con el operador, la única diferencia que va a cambiar es en el tiempo estándar que se ha seleccionado. Entonces, lo único que van a ver en este sentido es que este operador se puede mover más rápido o más lento dependiendo del estándar que hemos calculado. Pero sí pueden utilizar montacarga, pueden utilizar operador y también hay cintas para hacer ciertas tareas. ¿Ok? Pero esto de los despachos es el segundo paso. El primer paso que vamos a hacer es conocer exactamente cómo crear un proceso óptimo. Del proceso óptimo ya hay que añadir el transporte y la operación de ensamblaje si existe. Acuérdense, en el lado izquierdo de su pantalla siempre van a ver
todas las operaciones que se necesita. Y todas esas operaciones, todas las conocen. Ahora, yo puedo utilizar un Quake para almacén, como también puedo utilizar un rack. Puedo utilizar un almacenamiento de piso. Pero eso ya son atributos de la simulación que me van a permitir que ya se vea mejor. Estadísticamente, el Quake igual me va a contar los ítems, igual va a almacenar los ítems, igual los va a tener en la simulación. Entonces, no nos compliquemos mucho al inicio. Ya luego vamos a ir tomando la forma de tener racks, de tener personas que muevan las cosas. Lo que ahorita nos interesa es que la simulación sea real y podamos analizar sobre la simulación. Sobre esto, dudas y consultas y dudas que hayan tenido al ver. Capaz para muchos es la primera vez que se enfrentan a un software de simulación, pero créanme, de todo lo que ustedes han aprendido, en especial con la pizza, esto es más sencillo. Y una consulta, ¿y para qué sirve ese BASIC? El BASIC es el producto. Acá van a editar el producto. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una caja de cremas y acá van a poder poner la caja de cremas y va a ser el producto que se va a transportar de un lado a otro. Ya, normalmente se ve como un cuadrado en la simulación, pero se van a dar cuenta que lo pueden cambiar. O sea, se puede subir una imagen, se cambia y se va a ver la foto del producto. Muy bien, entonces al lado izquierdo tenemos las facetas importantes para trabajar y al lado derecho tenemos lo más importante, que es la programación del objeto. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos se tiene que programar respecto al estudio que se haya hecho y al tiempo que se haya calculado. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no puedo entrar a un simulador y decir, voy a empezar a simular y voy a poner el Quake, voy a poner el proceso, y como veo que se están moviendo las cosas de un lado a otro, ya estoy haciendo un trabajo. Y en realidad es que no, lo único que han hecho es que se vea bonito en 3D algo, pero no saben exactamente qué es lo que está haciendo el proceso. ¿Por qué les digo esto? Y he tenido personas que sí han utilizado el FlexSim para mostrar sus proyectos de grado, pero no mostraban ni el 1% del análisis que habían hecho en el proyecto de grado. Y el motivo era que lo utilizaban más para mostrar que la cajita se mueve de acá a acá y ya. Y en ningún momento el trabajo que vamos a hacer es ese. O sea, no nos interesa ver la cajita y tampoco nos interesa que corra la cajita de un lado a otro. Lo que nos interesa es que los datos estadísticos que vamos a analizar y que los vamos a pasar a Excel sirvan para tomar decisiones. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? Ok, vámonos al otro lado. Vamos al lado de la programación de las cosas. Quiero que se hayan dado cuenta de que existe bastantes opciones dentro de esto. Y como opciones hay, ustedes tienen que aprender a utilizarlas. Normalmente, acá existen las salidas o los ingresos, qué tipo de estadísticas siguen. ¿Ya? Vamos a abrir acá y se van a dar cuenta que siguen distintos tipos de valores estadísticos. Primero, una distribución estadística. Y comenzamos. Nos dice, la distribución estadística sigue Bernoulli, beta, es una empírica, es uniforme, es exponencial, es gamma, es logarítmica. ¿Qué tipo de distribución estadística va a seguir este proceso? Ingeniero, usted nos ha dicho que sale 20 productos hora. ¿Qué tipo de distribución estadística es esa? ¿Verdad? Entonces, la pregunta clásica que se viene es, a ver, en algún momento en las clases les he dicho todo sigue una distribución normal. Y estamos hablando de una campana de Gauss, ¿ok? Pero si existe tantas distribuciones estadísticas para el inicio, es por lo siguiente. Cuando ustedes hacen un relevamiento de datos, se van a dar cuenta que sigue cierto tipo de salidas dependiendo el producto, ¿ok? Entonces, la forma fácil y la real de todas las simulaciones es la normal.
pero también puede ocurrir una triangular. Vamos a ver cuál es la diferencia. La ¿Dónde normal, apretó? te escucho. ¿Dónde apretó para que le salga estadística? Es que no sé dónde apretó. Perdón, otra vez. Está acá, en el intervalo de llegada. Ahí ingresamos. Y distribución estadística. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, a partir de esto se viene a programar. Eso es lo más importante, porque si el inicio no está bien programado, todo lo que hagan otra vez va a ser mover la cajita de forma bonita. No es que van a tener un dato interesante o algo que se analice. La mayoría de los problemas que vamos a analizar nosotros están en normal. ¿Qué significa una distribución normal? Vuelvo a ingresar. ¿Se dan cuenta? Sigue esta curva, una campana de Gauss. Y acá me dice cuánto va a ser el promedio y cuánto va a ser la desviación estándar. En función al promedio y la desviación estándar, yo tengo mi curva normal. ¿Qué significa? Que algunas veces un producto va a salir en 6 segundos, otras en 14, otras en 10, pero tengo una distribución normal. Nosotros, ¿cómo calculamos el promedio? El promedio ya lo tenemos calculado en función a los datos que hemos sacado. Por ejemplo, en el ejercicio o en la tabla que hemos hecho. El problema radical y difícil es encontrar el estándar de desviación. Y el estándar de desviación también está dado por las mediciones que ustedes han hecho. Acuérdense que, por ejemplo, al caminar, si ustedes sacan su medida al caminar, van a tener su desviación estándar de la tabla. ¿Verdad? Ustedes entran al Excel, le ponen la fórmula desviación estándar, seleccionan toda su tabla y les va a salir la desviación estándar con respecto a esto. ¿Conocen? ¿Saben utilizar esa parte? ¿No conocen? ¿O lo Sí, vemos? pero mejor creo que sería verlo, porque por ahí tenemos otra forma de hacerlo, no sé. Ok, vamos a abrir un nuevo Excel. Dije una pregunta, lo que sale en la esquina inferior, que dice Model Limit y sale 7 de 30, ¿significa que solamente puedo introducir 30 elementos? Sí, eso es porque no tienes una activación de cuenta. Se está viendo de que en algunas simulaciones los estudiantes de las materias, por ejemplo, de simulación y de métodos, tengan cuenta activada. Pero vamos a ver. O sea, vamos a ver si se maneja una sola cuenta para todos o cada uno va a tener su cuenta. Lo que sí es que en los laboratorios de la universidad más adelante, obviamente cuando pase esto de la pandemia, ustedes los van a tener habilitados 100% todo. Si no me equivoco, el que está en posgrado ya tiene la licencia, sí, creo, ¿no? El Sí, laboratorio. en realidad ya la biblioteca también debería tenerlo. La carrera tiene 20 licencias actualmente de este software. Entonces, no se preocupen. A medida que aprendan, Ya. ahorita en métodos es nivel 1. Nivel 2 va a tener que ser simulación y nivel 3 ya va a ser en su taller de grado. Pero la licencia la van a tener. Capaz no este semestre, pero lo van a tener el subsiguiente o el último semestre. Pero sí van a tener la licencia para que puedan hacer simulaciones con todos los procesos. Para el proyecto no creo que sobrepasemos ese número, ¿no? En realidad, si sobrepasan, lo van a dividir en 2. Por ejemplo, van a poder hacer materia prima y soplado. Y luego van a hacer envasado y distribución a almacén. Entonces se puede dividir en 2. No se preocupen, no tengan miedo de solo tener 30. Entonces pueden simular en 2 etapas. Primera etapa solo materia prima, segunda etapa producción. ¿Me entienden, verdad? Sí, Ya. Entonces quiero que se den cuenta. Si bien la limitante de 30 es un inconveniente cuando queremos hacer simulaciones grandes, nosotros podemos simular de pequeño y dado el sync del anterior, porque el sync me va a sacar el reporte, puedo incluir todos los datos del sync en el SUR que va a comenzar.
Entonces, en el iniciador, puedo poner los datos de este final y ya vuelvo a diseñar de nuevo el proceso. Entonces, los 30 no es una limitante. La limitante tiene que ser los datos que ustedes van a utilizar. ¿Ok? Entonces, les comparto el Excel. Un segundo. Muy bien, podemos ver un Excel en blanco y vamos a simular las caminatas. Ustedes han tenido la primera medición. Están viendo el Excel, ¿verdad? Sí. Muy bien, 9 mediciones, 10 mediciones. En función de eso, ustedes han ido más o menos teniendo estos datos. Obviamente, si ustedes han caminado y han hecho bien sus 10 metros. Una consulta. ¿Qué, ustedes que ya saben, qué es lo que ocurre si hay demasiada variabilidad en las mediciones que han tomado? ¿Qué decisión se toma? No se la considera. ¿Por qué? Porque hace que el total de resultados varíe. Lo primero, Sí. cuando existe inconsistencia en los datos, lo primero que tienen que hacer es ver si es el operario o es el cronómetro que ustedes han utilizado en la forma de medir. Vuelven a realizar los datos tomando más atención porque puede ser que alguna desviación haya existido por parte de ustedes. Y si no es así, cambian de operario para la medición porque el operario no tiene una consistencia de trabajo. Si el siguiente operario pasa lo mismo, significa que el diseño de la estación de trabajo está mal hecho. Porque no puede existir una variabilidad grande. Un ejemplo, si se dan cuenta, dentro de estos 10 que hemos hecho, existe una variabilidad, sí, pero el promedio es 146 y no existe ningún inconveniente, ¿verdad? Ok, acá muestra la desviación estándar y esto nos sirve incluso para algunos objetos. ¿Alguna duda o consulta? Tengo el promedio y la desviación estándar. Y dado esto a mi iniciador, si fuera de esa forma, yo entraría a distribución estándar. Les comparto otra vez esta pantalla. Vieron, ¿verdad? Que saqué promedio y desviación estándar. Sí. Ya, muy bien. Vamos de nuevo al FlexSim. Ingresamos a una distribución normal. Y habíamos sacado que va a ser 0.146 y la desviación estándar que tengo es 0.03. Listo. Ya está. Y me muestra, me dice que va a ir desde 0.13 hasta 0.151. Y pasó lo mismo, porque en mis mediciones pasaron lo mismo. Fue desde 0.43 hasta 150. Entonces, todo este gráfico me dice que es correcto. Muy bien, y esto es lo que va a ocurrir. La mayoría de las veces va a estar en el promedio, que va a ser 146, pero va a haber veces que se va a desviar hacia un costado. Esta es una simulación normal y me representa todas las variantes que pueden existir dado a una desviación de tiempos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante? Tener las mediciones creíbles y rápidas. Normalmente hemos aprendido que se utilizan 10 mediciones. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? Y en el proyecto, En la parte de unir todo el proceso, ¿cómo lo hizo? Porque yo no puedo, o sea, poner esas flechitas negras. No te preocupes. Déjalo por ahí. Después vamos a poner las flechitas. Ah, ok. Ahorita estamos programando y me interesa que aprendan lo que hay la programación interna del iniciador. Ahorita les explico cómo poner las flechitas. ¿Ya? ¿Les escucho? en el proyecto usted nos va a dar un tiempo o tenemos que medirlo en base a ese tiempo. ¿Cómo En vamos a realidad van a tener datos. Van a tener muchos datos. Y van a tener datos posiblemente que
a ti te sirva, pero a tu compañero no. Y posiblemente a tu compañero le sirva datos que a ti no. Les voy a ser claro. Después de haber revisado y haber visto que han hecho tanta copia, cada uno va a tener un examen distinto. Y cada uno va a tener datos distintos que analizar y van a ser problemas completamente distintos. Y en función a eso, van a ver qué cosas sirven y qué cosas no sirven para su proyecto. ¿Ok? Entonces, acuérdense que las plantas de producción, como producen harina, también pueden producir pan, pueden producir empanadas y pueden producir todo. Entonces, van a tener toda una empresa de producción y a cada uno les va a tocar un ítem distinto para analizar. Y en función a eso, va a haber ciertas simulaciones distintas. Bueno, Ingeniero, continuemos, por favor. ¿podría volver a repetir eso de la distribución normal y lo que sacó del Excel? Por favor, es que mi internet está muy entrecortado. Ya, volvemos entonces. Acuérdense que casi todos los procesos siguen una distribución normal. Entonces, estadística, nos vamos a normal. Muy bien, en función a esto, se tienen que poner los datos de acuerdo a las mediciones. Hace rato yo había calculado en el Excel con la fórmula promedio 0.046 y mi desviación estaba en 0.003. Acuérdense que estos datos, si al inicio de este programa no he puesto minutos, les va a salir cualquier cosa. Quiero que se acuerden eso. Acuérdense que todos los datos que utilizamos están en función a minutos. ¿Por qué? Porque somos ingenieros industriales y vamos en minutos estándar. Simulaciones en segundos y en horas sirven, pero no para métodos. ¿Ok? Sirven para otro tipo de decisiones que se hagan. En métodos se trabaja en minutos y tiene que estar en minutos. Ok. ¿Cómo se calcula promedio? Es con la fórmula promedio del Excel. Y desviación es con la fórmula desviación A, que es la desviación de matriz fácil. ¿Ok? Entonces ponen des A y ya tienen la desviación y seleccionan los datos. A partir de estos dos datos se genera la matriz y va a ser la primera salida de la simulación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo se construyen esos 10 datos? En la vida real es sacando con cronómetro o teniendo el estándar. Cuando ustedes tienen el estándar de producción, ya tienen esto. ¿Ok? Ya tienen esto. Y con este estándar ya pueden ingresar su desviación. Normalmente acuérdense que la desviación va a darse por la tolerancia que ustedes tengan. Entonces, una desviación de acuerdo a la tolerancia también es admisible en una simulación. ¿Cómo se hace eso? Ajá, eso está para que trabajen un poquito en Excel y se den cuenta cómo se hace. Porque las desviaciones no van a pasar de un 5% de lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, una desviación del 5% en estándar, les vuelvo a compartir el Excel. Ven el Excel, ¿verdad? Señores. Sí, se Ya, ve muy bien. el Excel. Entonces, si yo voy a trabajar con una tolerancia del 5%, yo sé que la desviación que voy a utilizar es esta, 0,007. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una tolerancia al 5% dentro de mi simulación. Entonces, puedo ingresar directamente con un promedio y con una desviación. ¿Por qué? Porque mi tolerancia es del 5. Ingeniero, pero en el ejercicio que hemos hecho de la helandería usted decía 15%. Ok, acá está el 15%. ¿Qué es lo que va a ocurrir si es que nosotros entramos con ese tipo de datos al 15%? A ver, quiero que se acuerden y vamos viendo. Ese es el promedio y esta sería la desviación al 15%. Volvemos al FlexSim. Ingresamos, distribución normal. .146 y si tenemos la tolerancia de 0.022 nos empieza a cambiar y acá sí existe y puede existir una inconsistencia. ¿Por qué? Porque me dice que el tiempo lo voy a utilizar entre 0.1 y 0.18 y acá existe un rango muy grande y muy variable. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado. Muy bien. ¿Alguna duda con la distribución normal? ¿Cómo se utiliza?
¿Y de dónde salen los datos? Inge, en nuestro caso sí ya nos darían el dato porque no tenemos medidas de cronómetro. En realidad les van a dar, va a aparecer el dato, pero lo que va a variar es las tolerancias que ustedes utilicen o la forma de la información. Por ejemplo, a ti te puede aparecer que ha habido alguien que ha tomado los datos con cronómetro. Y vas a tener que normalizar, estandarizar, y en función al dato estándar recién se utilice. Les vuelvo a recalcar. Es importante utilizar datos estándares. Si ustedes me ponen tiempos con cronómetro acá, ya, ok, eso es cero, porque no han aprendido de métodos. El dato estándar pasa de tiempo que sea cronometrado a tiempo normal y de tiempo normal a tiempo estandarizado, de acuerdo a los factores que han aprendido. Y de tiempo estandarizado recién simulo. Ok, entonces acuérdense que los datos que en el ejercicio se den, les va a aparecer tiempo cronometrado, normal o estandarizado. Si es cronometrado, normalizan y estandaricen. Si es normal, solo estandaricen. Y si es tiempo estandarizado, entren directamente a la simulación. Los sigo escuchando. ¿Dudas de dónde salen los datos y cómo se programa y de la distribución? Y en este caso, usted está usando ahora ya la desviación estándar con tolerancia, ¿no? Ajá, en este ejemplo, pero les digo que puede ser riesgoso utilizar así, pero también puede ser factible dependiendo de la empresa. Un ejemplo que sea riesgoso es que sea una empresa que su producción sea al segundo y no vale la pena utilizar este tipo de distribución. Pero hay el caso de que, bueno, estamos hablando prácticamente 15 segundos y la desviación es 3 segundos. Va a afectar no tanto y me va a dar la posibilidad de que en el proceso vea las dificultades que existen por las tolerancias. ¿A qué me refiero? La primera simulación trabajo de esta manera y en la siguiente voy disminuyendo las tolerancias y veo cuánto incrementó la producción final. ¿Me dejo entender? Porque todo este proceso es probar las teorías que ustedes tengan. Un ejemplo rápido con solo lo que hemos hecho es, a 15 de tolerancia, ¿cuánta producción voy a tener? Ah, pero si la tolerancia de 15 la voy a poner 10 porque no voy a utilizar estos rangos de tolerancia, ¿cuánta producción tengo de vuelta? ¿Ok? Entonces, quiero que se den cuenta que este proceso es completamente dinámico y va a estar en función a todas las preguntas que ustedes tengan para optimizar el proceso. Porque van a existir un montón de preguntas. Estoy... Ya, muy bien. Continuemos entonces. Esa es la primera forma de trabajar, que es la distribución normal. ¿Alguna duda con normal? Porque nos falta dos más para conocer la parte estadística. Ya, el silencio me dice que no tienen dudas. Comencemos. Les voy a dar un resumen rápido de cuándo se utiliza algo. Bernoulli se va a utilizar casi siempre en procesos químicos. Entonces, ahorita no es el momento. Lo que sí vamos a utilizar es Pareto. ¿Qué significa un Pareto? Tenemos el 80% de las probabilidades seguros y un 20% que no, y utilizamos Pareto. Al utilizar Pareto, vamos a utilizar cuál es el rango mínimo y en qué escala estamos midiendo. ¿Ok? Y va a generar este gráfico. ¿Qué significa este gráfico? Significa que el 80% de las veces siempre va a estar entre los primeros 4 de las mediciones que he hecho. Y las otras va a haber una cierta variabilidad. El siguiente, que también se utiliza bastante, es la triangular. ¿Ok? Una distribución triangular significa que tengo 3 datos estadísticos que siempre se repiten. Por eso se llama distribución triangular. Entonces, ¿qué datos en este gráfico tengo que se repite? Se repite el 6, el 10 y el 13. Y siempre se van a ir repitiendo. ¿Ok? Entonces tengo mínimo, máximo y el promedio. Esta distribución triangular es ideal cuando existe procesos controlados. ¿Qué significa? Un ejemplo, es un cambio de molde. Y el cambio de molde se hace en la mañana, en 6 minutos, en la tarde, en 15 y
Y en la noche se hacen 10. Entonces, 6, 15, 10 y son procesos que se van a repetir. ¿Ok? Estas triangulares sirven específicamente para procesos que son sumamente controlados y se sabe exactamente lo que va a ocurrir. Entonces, en métodos manejamos 3 tipos de distribución. Normal, Pareto y triangular. ¿Alguna duda? ¿Puede volver a explicar la de Pareto, por favor? Ya, la de Pareto, otra vez, volvemos a la de Pareto. Me dan 2 variables. El valor mínimo y la escala a la cual estoy midiendo. Valor mínimo va a estar por acá y la escala a la cual yo voy a medir. Acá estoy midiendo una escala de 10, o sea, 10 recuadros, si quieren ver, o 10 variables, y estoy viendo que es igual, el mínimo de 10. Entonces, en base a esto te dice, en base a 100 simulaciones, yo veo que, dado los datos de mínimo y de escala, tu promedio siempre va a ser 11 y vas a tener una desviación de 1.15. Tú puedes cambiar estos datos y en función de dónde sale. 1, la escala va en función de las variaciones que tú ves en el proceso. Este dato de Pareto se utiliza mucho cuando tenemos multiproducto, ¿ok? Entonces, voy a analizar un multiproducto que va en función a, yo voy a crear una ventana de 2 metros, pero también produzco una de 1 metro, luego de 3 metros, y tengo muchísimas variantes en base a un ítem, pero que solo es corte, por ejemplo, en la ventana. Es el corte lo que va a hacer que la ventana sea de 2, de 1, de 0,5, de 3. En función a eso, yo sé específicamente la escala y el tiempo mínimo que tengo en esta escala. ¿Ok? ¿Se acuerdan del gráfico que hemos visto en tiempo estándar? Que seguía una función, que normalmente era una función lineal. Bueno, más o menos para ese tipo de productos. Inge, perdón, entonces la escala viene a ser el tiempo mínimo para la medición de un producto. O bueno, no, la escala se refiere a las variaciones que van a existir. Okay. ¿Cuántas variaciones van a haber? Ok. Ya, normalmente en un Pareto se dice que se tiene que analizar 10. ¿Por qué? Porque el 8%, o sea, el 80% va a estar dado por el 20%. Entonces, normalmente se utiliza 10, pero no se compliquen tanto con los datos. Lo que sí necesitan saber es en qué momento aplicar Pareto. Entonces, ustedes ven muchos productos, se aplica Pareto. Pero si tenemos solo uno, no es necesario aplicar Pareto. ¿Ok? No se compliquen. Si tenemos solo un producto, utilizamos normal o triangular. La forma triangular, les vuelvo a repetir, es un proceso controlado y para estar controlado necesitas años de experiencia. Y en este proceso controlado tenemos un mínimo, un máximo y un promedio. Y siempre van a estar en esos 3 valores todo el tiempo y se va a volver una triangulación siempre. Entonces, estadísticamente te dice cómo va a salir. Entonces, algún rato el producto va a salir en 6 minutos, otro en 10, otro en 13. Pero siempre va a seguir este proceso. ¿Alguna duda con normal, triangular o Pareto? Dije, y en caso que sea una máquina, digamos, la distribución igual va a tener variabilidad. Sí, en caso de una máquina casi siempre el 80.00009% siempre va a ser normal. Siempre la distribución va a ser normal. Salvo a que sea alguna envasadora media rara que siga una distribución de Poisson o algo por el estilo, pero casi siempre es normal. ¿Dudas y consultas? Bueno, ya que no existe dudas y consultas, miren, existe tantos tipos de distribuciones para este tipo de simulación que depende el nivel de análisis que ustedes hagan. Les vuelvo a repetir, si estamos haciendo algún tipo de análisis químicos y que el fluido es muy importante, Bernoulli es la mejor situación, pero esto va a estar en función a las variables que vayan analizando y al comportamiento del tiempo. Ahora, les soy sincero,
Si su comportamiento le sale exponencial del tiempo o le sale que tiene que ser una parábola o algo en el tiempo, es que hay mucha variación y es algo que no está bien en la producción. Entonces, se han equivocado al tomar el tiempo o el trabajador donde ustedes han medido no está bien capacitado para hacerlo. Lo real es que exista consistencia en el trabajo y no exista gran variabilidad. Casi el 90% de las veces que hagan este análisis va a ser una distribución normal. Y para el otro 10% que puede haber unas excepciones, se utiliza triangular o Pareto. Pero cualquier otro tipo de distribución estadística es demasiado arriesgado cuando se trata de producción. Ahora, es otra cosa en logística. En logística sí se utiliza otro tipo de distribuciones porque el comportamiento ya no viene por el personal, sino viene por la función del tiempo que el producto va a estar en espera. Que eso ya es otro tipo de variable. Pero en producción, normalmente es una distribución normal, el 80% de las veces. Si no, se vuelve Pareto, si no, triangular. ¿Entendido? Sí. Muy bien. En base a esto, y ya que sabemos programar, ya se puede hacer algún tipo de secuencia. Algo importante. Ustedes pueden cambiar el tipo de producto que se va a ver. Ya hemos aprendido la parte estadística, que es la primera forma, lo más importante. Lo siguiente que nos dice es cómo lo vamos a enviar. El primero que esté libre se envía por peso, por talla, es random. ¿Cómo se envía? Porque al final, cuando existe la estadística, sucede que uno a uno va saliendo. ¿Y cómo se va a enviar a la otra etapa? Que esa es la otra consulta. ¿Cómo se envía a la otra etapa? Si bien esta es la forma como va a ingresar el producto, ¿cómo enviamos a la siguiente etapa? Ok, normalmente esto ya depende de las reglas de producción. Vamos a simular que esto es un almacén de materia prima. Si es un almacén de materia prima y tenemos el primero en ingresar es el primero en salir, entonces ponemos el primero que esté disponible, ¿verdad? Pero puede existir que a mí no me interesa y quiero que se haga de forma random, porque eso va a ayudarnos a seleccionar. Puede ser que este iniciador necesites para dos tipos de proceso, ¿ok? ¿Se acuerdan que en hilandería en algún momento pasaba a dos tipos de proceso o dos tipos de soluciones? Entonces, igual puedes hacer, hace rato me preguntaban cómo se hacía la flechita, que esta conexión de objetos en A, entonces selecciono y puedo seleccionar directamente para abrir puerto. Ahora, algo importante. Cuando existen dos lugares de salida, también tengo que programar cómo van a llegar las salidas. ¿Ok? Entonces, programo las entradas y programo las salidas. Normalmente, en cualquier simulación es el primero que esté viable. Pero, ¿se acuerdan del ejercicio de la hilandería que era el 50-50? 50% iba a un lado, 50% iba a otro. Bueno, se tiene que poner una condicional. Y en la condicional se explica que va a ir 50-50. Muy bien, siguiente forma que tenemos que ver. Dentro de esto, programamos el inicio y la salida. Nosotros podemos también ver cómo queremos ver el ítem. Que esto ya es más 3D, pero pueden ver que lo pueden ver en caja, lo pueden ver en cilindro, lo pueden ver plano, lo pueden ver como pallet, pueden ver como un hombre que va. Eso ya depende de ustedes. Porque al final, que se vea bien, sirve para la evaluación. Pero lo que interesa es que el estadístico esté correcto. Continuemos. Acá es el momento en donde se cambia de nombre, entonces acá le pueden poner el nombre a la viñeta. ¿Alguna duda o consulta con el iniciador? Repaso de nuevo. En la primera parte cambiamos el nombre, en la segunda parte podemos seleccionar qué tipo de ítem es, que ya es una imagen 3D. Lo más importante de esta programación es
el ingreso de material, que se va dado por 3 tipos de distribución: la normal, la triangular o la Pareto, dependiendo el caso, y a qué puerto se envía. Normalmente es el primero que esté disponible, pero puede haber casos como el ejercicio de la hilandería, que tiene una condicional que va a 50-50. ¿Dudas y consultas de este ítem que es el iniciador? ¿Cómo le pondría 50 y 50, ingeniero? Perdón. Esto se va a una condicionante. Entonces ponemos condicional del puerto y me dice, ¿qué tipo de condición usted requiere? Entonces acá voy y puedo escribir la condición o puedo poner la estadística. Y me dice, Bernoulli, 50-50 o una uniforme. En este caso, si hablamos de estadística y vemos un 50-50, se va a una distribución uniforme, ¿verdad? Porque siempre va a comportarse de esa manera. ¿Ok? Entonces acá me dice que 1 siempre va a ser correcto y se va a enviar y 2 es falso. Bajo esta condicionante me dice, el producto que está libre en 10 mandamos, y acá nos dice, si es 1, sí. Si no es 1, no. Entonces esta programación se tiene que dar de manera estadística en función a lo que yo necesite. ¿Ok? Esta condición la vamos a ver conmigo el jueves en una simulación para que no le den tanta vuelta ahorita. Ahorita me interesa que les quede claro de que vamos a utilizar 3 tipos de distribuciones acá y hay una condicionante de puerto. No quiero que entren al pormenor de ¿y qué se tiene que poner acá? Sino quiero que se vayan con las cosas claras el día de hoy. Se necesita programación estadística, se necesita cambiarle el nombre, se necesita escoger qué tipo de 3D quiero ver. Se utiliza solo 3 estadísticas, la normal, la Pareto y la triangular, y necesita ponerse una condición a la salida del puerto. Si nos vamos con esas 3 expresiones claritas el día de hoy, hace un avance gigantesco, porque si esto se programa mal, todo salió mal. ¿Tienen alguna duda? Ya la condicionante del puerto y demás lo vamos a ver en práctica, porque sí vamos a hacer una práctica conmigo para que vean cómo se condiciona el puerto. ¿Queda claro? ¿No queda claro con las cosas que hemos visto? Está claro, Inge. Ya, entonces si está claro, eso me permite que podamos ver algo importante. Las uniones que existen va a depender de la complejidad que exista en el sistema. Yo puedo unir de este inicio 3 salidas, 4, 5, o de este almacén puedo incluir otras salidas. Estos puertos me van a permitir ver más cosas, ¿ok? Y no me permite almacenar una salida. Ok, entonces, algo importante que se puede hacer es que estos Quake, que es el segundo importante, me va a permitir medir, independientemente, señores, si es que no es necesario tener un almacén intermedio y no existe demora en el producto. Si yo quiero realizar un análisis, puedo poner estos Quake para medir las estadísticas del proceso que sale desde el inicio hasta el proceso de acá, independientemente si el proceso va directamente. ¿Por qué? Porque acá se va a almacenar temporalmente una etapa de tiempo que me va a permitir ver cuánto de producto puedo optimizar o no puedo optimizar. Son importantes estos almacenes intermedios para realizar análisis, ¿ok? Entonces, tómenlos como algo importante en tener en simulación. No necesariamente tiene que estar en la vida real, pero en la simulación es necesario medirlo, ¿ok? Es necesario medirlo para tener ciertos datos. Comencemos con la programación del Quake. Lo más importante es cuánto puede contener. Entonces, si estamos hablando de un producto en proceso, los que han estado en planta han visto de que normalmente se pone pallets de producto en proceso hasta que pase a la siguiente etapa. Entonces, ¿cuánto es el tamaño máximo
que va a aguantar este quake. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, de acuerdo a las capacidades de cada lugar. Lo siguiente que tengo que explicar es por qué puerto va a salir y la condicional de puerto. Miren, aquí ya se ve que hay dos puertos que puedo habilitar. Ya, ok. Continuando con esto, podemos ver que tenemos el proceso. ¿Alguna duda con el quake antes de que pase? El quake igual se puede cambiar de nombre, se puede cambiar la figura. Lo más importante de los datos es el máximo que puede existir en el quake. ¿Y cuál es la condición para la salida? ¿Dudas y consultas con esta etapa del quake? Ya, muy bien. Nos vamos al proceso. Quiero que se imaginen el proceso como una caja negra, ¿ok? Si ustedes se imaginan este proceso como una caja negra, de que ingresa producto y sale producto, hemos hecho un gran avance. Ingresa el producto y sale el producto, ¿ok? Ya. Una vez que ingresa el producto y sale el producto, no nos interesa ver la forma real de lo que está pasando acá, pero lo que sí nos interesa saber son las estadísticas del proceso. Muy bien, en las estadísticas del proceso vamos a tener dos formas, las estadísticas de ingreso y las estadísticas de salida. En las estadísticas de ingreso sucede lo mismo que en un iniciador. Sucede que tengo ciertos tipos de comportamiento. Habíamos hablado que la producción en máquinas casi el 80% de las veces sigue una distribución normal. Raras veces van a utilizar un Pareto y un 10% del tiempo van a utilizar una triangular. El resto es por alguna máquina muy sensible que realiza otro tipo de distribución. Se programa de la misma manera, se calcula de la misma manera que el iniciador y tenemos los datos de inicio. ¿Ok? Normalmente quiero que se den cuenta, va a haber una normal con su promedio y su desviación estándar. En función a eso, tenemos los datos que van a salir de la producción y esa es la primera parte. ¿Alguna duda con esa parte que es igualito que un inicio? ¿Ninguna? Ok. Lo siguiente que continúa es el tiempo de proceso. Y esto también va dado por las variables. ¿Cuál es la diferencia entre inicio y tiempo de proceso? La diferencia es cómo me va a ingresar material y cómo lo voy a procesar. El ingreso de material son los requerimientos que yo tenga para comenzar la producción y el proceso es el tiempo que voy a tardar en producir. Vuelvo a repetir. El tiempo que yo necesito para consumir material, que yo requiero material y cada cuánto voy a requerir, y el tiempo que voy a tardar en producir. Entonces, cuando ustedes miden la línea final por cronómetro que les dice la hilandería va a tardar, estamos hablando de este tiempo, el tiempo del proceso. Y el requerimiento de material va a estar dado en función a la cantidad que se vaya a producir de acuerdo al requerimiento. Por eso les decía que en el caso de la hilandería dividíamos dos conceptos, ¿verdad? Cantidad y tiempo. Y es necesario que esos dos conceptos estén balanceados. ¿Dudas y consultas hasta acá? ¿Ninguna duda? No, Inge. Bueno, ya que no hay ninguna duda, lo siguiente que tenemos es el sync, que es el final. Lo único que nos interesa del final es que si todo está bien programado, leer las estadísticas. Pero si no está bien programado todo lo anterior, todo lo que nos salga en el sync es basura.
Muy bien. Con estos 4 procesos básicos, ya pueden hacer todas las simulaciones que quieran. Los otros instrumentos que hay en el medio los vamos a ir avanzando para el día jueves, pero quiero que en esta etapa ustedes puedan simular ciertos procesos de la hilandería que ya tienen los datos y vean cómo ocurre. Lo único que les falta es los conectores, que existe el conector automático, y de cada flechita roja las van uniendo y se va creando las conexiones. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? El transporte, el tiempo que tarda en transporte. Todavía no hemos visto transporte. Vamos a simular como que no estamos tomando en cuenta transporte hoy. Quiero que nos veamos con las ideas básicas. Si lo básico manejamos bien, van a ver que el transporte el día jueves es facilito. Olvidémonos del transporte. Vamos a suponer que todo se teletransporta en esta primera etapa. Y que necesitamos saber que empieza, se almacena, se produce, se almacena y se termina. Y programar es solo ese rango. Si eso lo hacemos bien, van a ver que añadir el transporte es facilito. Pero si añadimos transporte ahorita, que ya en anterior semestre me ha pasado de que hemos añadido transporte en la misma clase, sucede que ya no entienden la parte estadística y no va a ir bien. Entonces, prefiero que hagamos por partes. Entonces, la primera parte es saber programar la estadística acá, saber programar la estadística acá, saber programar la estadística acá, y saber medir la parte final. Con estas 4 operaciones básicas, quiero que realicen un proceso de la hilandería, cualquiera de los procesos, y simulen y miren qué es lo que pasa. Obviamente debería pasar lo mismo que han resuelto en el ejercicio, porque tienen los datos. Pueden utilizar, tienen 15% de tolerancia, tienen los datos de cronómetro, y esto es sencillo. Muy bien. Olvídense del transporte y olvídense de las complicaciones que pueden existir de almacén. Solo estos 4 procesos para cualquier tipo de proceso de hilandería pueden resolverlo. Incluso para los que tienen 4 máquinas y un trabajador, etcétera, etcétera, sirve lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final ustedes tienen los datos estándares y hemos calculado que a pesar de que existen 4 máquinas, solo van a producir la capacidad de una. Entonces ustedes ingresan con esos datos a este proceso. No necesitamos ver las 4 máquinas. Sabemos el dato estadístico y entramos con esa estadística a este proceso y podemos simular. Entonces, todos los procesos del ejercicio de hilandería se resuelven en esta secuencia. Un iniciador, un almacén, un proceso y una finalización. ¿Dudas y consultas? La idea es que ustedes lo practiquen. Ya, muy bien. Una vez que ya está unido a la simulación y tenemos los datos estadísticos reales, va a empezar a correr. Ahorita como está sin programar, se van a dar cuenta que va a ir sacando productos de manera aleatoria y no nos interesa ver el tipo de simulación, pero sí está sacando productos de manera aleatoria. ¿Tienen alguna duda o consulta con esta parte, estos 4 elementos? Si hasta el día jueves manejamos bien estos 4 elementos a la perfección, créanme que su simulación va a ser un éxito. Pero si no manejamos estos 4 elementos bien para la simulación que tienen que hacer, va a ser un caos. Los escucho. Quiero que quedemos hasta acá porque hay bastante cosas que quiero que ustedes prueben y que esta media hora que nos queda, ustedes jueguen con su Flexima en su casa y hagan esta simulación con estos 4 ítems y simulen un proceso de la hilandería. Pueden hacer telar, por ejemplo. Dije, lo va a poder subir hoy el video. Es que tuve que reconectarme. Lo subo ahorita, así no tenemos ningún inconveniente. Lo subo enseguida, pero quiero que ustedes hagan el proceso de telar o el proceso de hilandería para que se den cuenta cómo funciona y cómo es la simulación. Es la primera vez que se están enfrentando al software, así que con estos 4 elementos basta y sobra.
pero necesito que lo hagan. Si no lo hacen, van a estar en pañales el jueves y vamos a tener problemas. Por favor, simúlenlo. Nos daremos esta media hora para que todos simulen. Si quieren, no salimos de la conexión. Ustedes lo están simulando y mientras tanto yo estoy subiendo el video. O, si gustan, me van preguntando por WhatsApp a medida que lo vayan haciendo. Y sí o sí tiene que haber ese equip de almacén No, en los no es procesos. necesario. No, no es necesario. Solo si necesitas algún nivel de análisis extra o tienes el requerimiento. ¿Por qué normalmente te digo que es esta estructura? Porque es la forma de controlar la capacidad que va a absorber este proceso. Muchas veces, si es que pasamos directamente, va a absorber todo lo que tú generes acá y no vas a tener un control, pero no es necesario. Es necesario cuando realmente necesito un análisis muy intuido en este proceso, pero no es necesario hacerlo siempre. Va a ser de acuerdo a la disposición que tú tengas. Ahora, puede haber también el caso de que tu planta física no te permita tener más de 100. Entonces, acá ya es obligado poner 100 unidades. ¿Ok? Duda y consulta son 4 elementos sencillos. Lo más importante son las distribuciones estadísticas y por el resto es ponerse a jugar, porque juegan, practican y van a tener problemas, van a tener consultas y ahí entro yo a resolver sus consultas. Pero si no juegan, no practican, no van a tener ninguna duda y cuando llegue el proyecto no van a saber por dónde comenzar. Entonces quiero que jueguen, practiquen, hagan la simulación, vean el dato estadístico y entiendan lo que está saliendo de la estadística. Si no entienden es, ingeniero, no entiendo esto, explíqueme por qué me sale este número. O sea, en el cálculo que hemos hecho con usted en la lavandería debió salir 200 y acá me está saliendo 5,000. ¿Qué he hecho mal? ¿O qué no entiendo? Entonces, ahí entramos a ser fructíferos, ¿ya? Pero si no lo simulan y no lo hacen, no vamos a poder ser fructíferos ninguno. Y lamentablemente, por la disposición física de no poder estar en un laboratorio y mostrándoles cómo se hace, me veo impedido de hacer un control de lo que ustedes están haciendo. Entonces, el control va por parte de ustedes. Háganlo. Ingeniero, en este caso, en cada uno solo tenemos que hacerlo lo estadístico.